días, queridos amigos. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que realizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir una vez más a don Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, al que agradecemos la deferencia de haber aceptado presentar a nuestro ponente de esta mañana, el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, don Antonio Miguel Carmona. Querido Pedro, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias al Foro Nueva Economía por la invitación y también a Antonio Miguel por permitirme dirigirme a vosotros para presentarle. Como comprenderéis, no es nada fácil presentar a Antonio Miguel, nada fácil, y no me refiero a la evidente dificultad de presentarles a alguien que conocen sobradamente. Ese es un problema, es cierto, pero me refiero a otro, bien distinto. Miren, este fin de semana he tenido varios actos, tanto en Badajoz como en Plasencia, en Mallorca, en Madrid, y como uno va siempre con la agenda en la cabeza, cuando comentaba con alguien a quién iba a presentar hoy, me comentaban, Carmona, el candidato a la alcaldía. Otros me decían, Carmona, el economista. Pero es que en mi caso, al Carmona político, al Carmona candidato o al Carmona economista, se añade el Carmona amigo. Y como uno no sabe dónde acaba el amigo y dónde empieza el compañero, sí empezaré, no tanto por los afectos como por las convicciones. Comprenderán la dificultad de presentar a alguien así, alguien que, como se suele decir, no para quieto, porque Antonio Miguel es todo eso y mucho más. Así es que vamos a empezar por lo más sencillo y lo más evidente. El Carmona madrileño, porque eso es lo que es Antonio Miguel, un madrileño de pies a la cabeza y a tiempo completo. Miren, hace unos días, releyendo el libro de Ignatieff, Fuego y cenizas, que seguramente muchos de ustedes han podido leer, reparé en ese pasaje en el que dice que la política, pese a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, sigue teniendo mucho de físico, de contacto con la gente, de cercanía, de proximidad. Antonio Miguel es el mejor candidato a la alcaldía de Madrid porque es uno de los mayores ejemplos que conozco de esa política física, de esos políticos que van a la gente, que se asfixian en los despachos, que buscan la calle, que hablan con todos y de todo. Y creo que en un momento de alejamiento entre los ciudadanos y los representantes es precisamente esa política más importante que nunca. Una ciudad no es un lugar de paso ni un conjunto de calles, de edificios, de plazas y de parques. Madrid es su gente. Y Antonio Miguel no solo se ha pateado sin descanso sus calles, sus plazas, sus parques, sino que conoce a los madrileños. Sabe cuáles son sus problemas, cuáles son sus esperanzas, qué es lo que esperan y también qué es lo que rechazan. Y eso me lleva al segundo aspecto de la personalidad de Antonio Miguel. Antonio es el mejor candidato porque está preparado. Y eso, en el mundo y en la política de hoy, es algo absolutamente imprescindible. Pero cuando digo que es un candidato preparado, no me refiero a que sea doctor en economía. Al menos no solo eso. Creo que Antonio Miguel compartirá conmigo el rechazo de esa perversión del conocimiento, de la que tanto, por cierto, abusa la derecha, que consiste en justificar decisiones políticas como si fuesen decisiones científicas o técnicas indiscutibles. Hoy, saben ustedes, se cumplen 3 años de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Una reforma que ha dejado un reguero de sufrimiento en forma de desempleo y de pobreza laboral. 600.000 empleos destruidos, un nivel de salarios de los años 90, 2 millones de trabajadores pobres, una tasa de cobertura al desempleo del 56%. En definitiva, nuestro compromiso hoy sigue siendo firme y será, en cuanto lleguemos al Gobierno, derogar la reforma laboral del Partido Popular y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere muchos de los derechos laborales robados por la derecha. Por tanto, son decisiones políticas, no son decisiones científicas, son opciones políticas y como tales hay que juzgarlas. Como tales pueden ser cambiadas y como tales deben ser cambiadas. Cuando hablo de Antonio Miguel y del Carmona preparado no me refiero, como he dicho antes, a que sea doctor en economía, que también. Me refiero al que sabe que la economía es un saber junto a otros. Me refiero, al Antonio Miguel que tiene experiencia en la gestión de los asuntos públicos,
que sabe que las cifras macroeconómicas no siempre coinciden con las cifras en las que vive la gente, que hacer política, que asignar prioridades, gestionar y dirigir una ciudad es mucho más que llevar un plan contable. Miren, en las últimas semanas hemos escuchado al presidente del Gobierno, a Rajoy, decir que la crisis es historia y que se respira satisfacción en las barras de las cafeterías. A De Guindos le hemos escuchado decir que los trabajadores ya no temen perder su empleo. Y a Báñez decir que los trabajadores tienen que estar felices. Y uno se pregunta, ¿pero a qué cafeterías va esta gente? ¿Pero con quién habla esta gente? Lo que sí sabemos es que con quienes no hablan son con ese millón largo de españoles que desgraciadamente tiene contratos de menos de 20 horas. No hablan con los 200.000 mayores de 45 años que llevan más de 2 años en desempleo sin ningún tipo de ayuda. No hablan con la mitad de los trabajadores españoles que ganan menos de 1.000 euros al mes. No hablan con el medio millón de jóvenes que han tenido que dejar España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro de España. No hablan tampoco con los casi 4 millones de desempleados a los que Rajoy ha dejado sin cobertura por una decisión política. La recuperación económica debe de ser justa, o no será. Recuperar, en consecuencia, es reconquistar los derechos robados por la derecha, tanto a nivel municipal como también a nivel del conjunto del país. Recuperar la política de vivienda social hoy en manos de fondos buitres. Recuperar los servicios sociales hoy en manos de empresas privadas. Recuperar el Ayuntamiento de Madrid para reconquistar los derechos robados por la derecha. Necesitamos cambiar, eso es evidente. España necesita cambiar, Madrid necesita cambiar. Y eso va mucho más allá de un cambio de gobierno o de un cambio en la alcaldía. Se trata de cambiar políticas, sin duda, pero sobre todo se trata de cambiar los modos de la política. Se trata de recuperar la ética del servicio público, porque los ciudadanos no nos escucharán si no les escuchamos nosotros a ellos. Yo creo en la política decente, amigos y amigas, la política fundada en la ejemplaridad. Y como secretario general del Partido Socialista me exijo lo mismo que se exige a Antonio Miguel Carmona como socialista. La política debe ir 3 pasos por delante de la legalidad. Ser ejemplar no es solo cumplir la ley, sino hacer política desde la moralidad más autoexigente. Eso es lo que sabe Antonio Miguel, que la confianza de los ciudadanos es la única fuente de legitimidad. Guglielmo Ferrero lo llamaba el genio invisible de la ciudad, y eso es lo que necesita Madrid, un alcalde en quien se puede confiar. Por todo eso, yo estoy convencido de que Antonio Miguel es el mejor candidato y será el próximo alcalde de Madrid. Me queda por hablar del Carmona amigo, del compañero cálido, del compañero alegre, dialogante, polemista, pero eso lo dejamos para el día en que celebremos su victoria el 25 de mayo. Los socialistas escribimos las mejores páginas de esta ciudad en un pasado y estoy convencido de que con Antonio Miguel volveremos a hacerlo en un presente y en un futuro. Les dejo con él. Muchísimas gracias. Hace 30 años leía ensimismado la historia de Madrid. Libros que devoraba con la pasión del aficionado y la virtud del coleccionista. Entre legajos y páginas me encontré con un madrileño ilustre, Ruy González de Clavijo, embajador de Enrique III el Doliente en la corte del rey Tamerlán. El relato de Clavijo se centraba en su viaje a Samarcanda en 1404. Lo llamó Embajada Tamerlán, obra que le convirtió en autor del segundo libro de viajes más importante de la Edad Media tras el libro de las maravillas de Marco Polo, y una de las historias más traducidas del español. Mi sorpresa fue que mi entorno, mis amigos, ustedes mismos, no conocían a Ruy González de Clavijo, uno de nuestros grandes hombres nacido en la Plaza de la Paja de Madrid. Así que me dispuse a recuperar su memoria. Junto a mi amigo Carmelo Encinas, uno de mis mejores amigos, y otros, tomamos una avioneta y, conmemorando el 600 aniversario de aquella hazaña, recorrimos desde el aire, palmo a palmo, la ruta del embajador español Crónica, que recogía a diario el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Mi sorpresa es que los madrileños no conocen Madrid, a veces por culpa del devenir diario de los atascos y de las prisas, o quizás porque nadie les contó que esta villa fue capital de un imperio. 6 siglos después, somos responsables del devenir histórico en unos momentos histéricos de nuestra historia. Madrid es capital de España.
Por eso, para tener un proyecto para Madrid hay que tener un proyecto para España. En estos momentos nuestro país es una nación que quieren disolver y cuya disolución algunos trataremos de evitar cada día en nuestro devenir político. Si para los antiespañoles España es una nación en proceso de disolución, les prometo que mi labor política tratará de impedirlo. ¿Cuáles son los disolventes de nuestra nación? En primer lugar, la corrupción. La corrupción es el mejor fundente de nuestro proyecto nacional. Revienta las instituciones, alienta la impunidad, la demagogia y, sobre todo, la mediocridad. Hace años me matriculó mi padre en la asignatura de la honradez y ahora, que le recuerdo con estas palabras, tras su muerte, pienso sacar en su memoria matrícula de honor en el arte de la integridad y la decencia. El Madrid ilustrado es el de Calderón, el de Lope, el de Tierno, no es el de los Ratos, los Blesa, los Granados, los López Viejos. Quienes tienen cuentas fuera no nos interesan dentro. Yo soy profesor y proclamo que está bien que vengan docentes a la política, pero mejor aún es que vengan decentes. No necesitamos cazatalentos de delincuentes. En segundo lugar, los nacionalismos periféricos como factor disolvente de nuestra nación. Aquellos a los que abrió la puerta al título 8º de la Constitución y han convertido el debate político en una especie de bacanal de competencias impropias y propias. Les prometo que durante los próximos 8 años se hablará tanto de Madrid como se ha hablado de Cataluña durante los últimos 8 años. Llevamos demasiados lustros con la banda sonora del egoísmo territorial de fondo. Algunos supuestos honorables se envuelven en la bandera para tapar sus vergüenzas, para no dejar al desnudo sus propios latrocinios. El otro día un independentista me dijo en la calle: ¿es usted un nacionalista español? Y yo le contesté: efectivamente. Apasionado de una España, lugar de encuentro de todos los españoles. Un país que es única nación en España, defensor de un Estado integrador que se levante contra la corrupción y la impunidad, contra el caciquismo y la incultura. Nadie me para por la calle pidiéndome reformar la Constitución. Yo, perdónenme, solo reformaría la Carta Magna en su artículo 1.2, donde dice la soberanía nacional reside en el pueblo español. Lo pondría en negrita y subrayado. En tercer lugar, el debilitamiento del Estado, de lo público, de lo que nos une, es también un factor que acaba con nuestra patria. La pérdida de la sanidad pública, de la educación pública, de los derechos laborales. La pérdida de derechos es pérdida de ciudadanía. Y la pérdida de ciudadanía es un grifo abierto por donde se nos va nuestra tierra, nuestra historia y nuestro futuro. Disolventes de una nación que es una de las pocas en el mundo que se discute a sí mismo. Los derechos de los trabajadores se han ido perdiendo por culpa de unos y a veces de otros. Y eso a los trabajadores nos hace menos prósperos y menos ciudadanos. ¿Qué obligaciones tienen ustedes, que forman parte de los hombres y mujeres más poderosos de nuestra nación? ¿Defender el país de los corruptos? ¿Defender a la nación de los políticos profesionales? ¿Defender las instituciones y la Constitución frente a la demagogia y la quiebra? ¿Qué creen que me dice la gente por la calle? Me hablan del paro de sus hijos, me entregan currícula, me muestran listas de espera sanitaria más allá de lo razonable, dependencias no protegidas de la Administración. Algunos me achacan ser un verso suelto. Yo con ser un verso, en todo caso, me conformaría. Querido secretario general del PSOE, queridísimo amigo, querido secretario general del PSM, si encontráis en mí un verso suelto, decís verdad, porque os hablo más, como bien dices, Pedro, como amigo que como dirigente, como compañero que como cargo público. Mi agradecimiento a todos, queridos empresarios, diputados, concejales, vecinos, querido José Luis Rodríguez Zapatero, querido Cándido, querido secretario general del PSOE, del PSM, mi agradecimiento a Nueva Economía Forum y, en medio de todo, Madrid. Madrid con responsabilidad. Madrid como proyecto, como destino, como Ítaca. Madrid como rompeolas del debate nacional, el punto de partida no solo de las carreteras de España, sino de la recuperación de la energía, de la alegría, del bienestar y de la cultura de los madrileños y del resto de españoles por contagio. Ayer me decía un periodista que todos los sondeos, todas las encuestas me proclaman alcalde de esta ciudad, pero amigos, así le dije, esto no está ganado. El próximo 24 de mayo se van a dirimir dos escenarios. Si gobernamos los socialistas la villa como primera fuerza o si gobernamos la villa como segunda fuerza. En ninguna encuesta se señala que no vayamos a gobernar la capital de España, pero son solo encuestas. Por ello les pido el apoyo suficiente para tener una mayoría holgada, una mayoría que es el verdadero dique frente a conservadores y frente a agitadores. Ambos han encontrado antes al cadáver de Cervantes que a los que me quieren presentar como adversarios en las municipales de Madrid. Improvisan, luego pierden. A día de hoy, prácticamente ningún grupo político, salvo Servidor y otro, tiene nombrado candidato. Estoy solo, o estamos solos, como sola está la democracia atenazada por la duda del presidente del Gobierno. Ya es tarde, empero. Ningún candidato solvente puede prepararse en Madrid en tan solo 100 días que quedan. ¿Han perdido las elecciones? Probablemente no lo saben.
Son muchos los votantes del PP que me dicen por la calle que me van a votar y que por ello lo harán al PSOE por primera vez. Mientras, los madrileños esperamos al delegado de Rajoy en esta capital, al delegado que quisiera dirigirme el presidente del Gobierno y decirle solemnemente: Madrid no es un barrio de Moncloa, Moncloa es un distrito de Madrid. Ha hecho más, querido José Luis, el PLANE por esta ciudad que todos los concejales del Partido Popular juntos. Los socialistas tenemos un proyecto para Madrid que debe comenzar reconociendo el primer error que ya estamos cometiendo esta misma mañana. ¿Cómo es posible que esta sala esté llena de varones con V y de varones con B? La mitad del mundo es mujer. ¿Cómo puede ser que aquí no haya más que hombres? Parecemos el gobierno griego. Si sois la mitad del mundo, madre, y sois mucho más de la mitad de la inteligencia, proclamo que Madrid es femenino. Madrid es mujer, libre como las mujeres libres de mi partido, de mi familia o de mi hogar. Por eso este ayuntamiento será ejemplo de la lucha contra el maltrato, en la defensa de la igualdad, en la paridad, en los derechos de las mujeres. Este ayuntamiento es femenino, este Madrid es mujer. Lo primero que hay que hacer es devolver Madrid a los madrileños. Hay que recuperar la participación política, la vida en la ciudad. Descentralizar, como hizo Tierno, la vida del municipio, dando tarea, competencias y funciones a las juntas de distrito, fomentando el asociacionismo y las decisiones de todos. Los vecinos votarán en sus distritos, como en París. Habrá presupuestos participativos y votarán también las decisiones que más cerca les incumban. Quiero liderar Madrid, extraer el valor añadido de todos y cada uno de los madrileños. Quiero liderar el Madrid de los vecinos y de los ciudadanos, pero también el de las empresas, pequeñas, grandes y transnacionales. El Madrid de los trabajadores y de los sindicatos a los que yo pertenezco. Sentaremos en la mesa a la Iglesia, a las universidades, a las artes y a la cultura. Un proyecto de ciudad en el que participarán todos y en la que los primeros beneficiados serán los trabajadores. Por eso será un proyecto centrado, en el centro de la solución, el lugar donde no cabe dejar de mirar. Los actuales regidores de la villa han abandonado a su suerte el gobierno de la ciudad y eso reconocen ellos mismos. Han dejado un vacío de suciedad, polución y, lo que es peor, de aburrimiento. Igual que saliera corriendo el conde de Villapaterna en 1812, han dejado la ciudad en manos de Pedro Sáenz de Baranda, alcalde de Madrid, que tomó aquel año las riendas de la villa ante el vacío de poder provocado. Yo no soy Pedro Sáenz de Baranda, es evidente, pero ellos sí son el conde de Villapaterna. El vacío es similar. En tercer lugar, hay que ordenar las finanzas de la ciudad desde la estabilidad presupuestaria, desde la razón de las cuentas públicas. Una ciudad arruinada. Tal como escribía Cristóbal Montoro, hay que refinanciar una deuda de más de 6.000 millones a un tipo medio del 5% y hay que hacerlo aprovechando que las tasas están alrededor, los tipos, del 1%. Podríamos ahorrar 150 millones de euros. Y con ello, como prometí desde hace 2 años, bajar el IBI. Ha multiplicado el impuesto de bienes inmuebles por 3 durante los últimos 10 años y yo lo voy a bajar con la misma contundencia que racionalidad. Ahora, a última hora, no valen ocurrencias de última hora. Por otra parte, hay 305 cargos de designación política, 250 asesores que, si estos han leído las encuestas, debieran estar redactando su currículo. Este alcalde no les pagará su sueldo con el dinero de los madrileños. Y al mismo tiempo, créanme, me dispongo a recuperar la dignidad de los empleados públicos. De los 29.000 trabajadores magníficos de este ayuntamiento, 25.000 funcionarios y 3.500 contratados laborales, estamos hablando de 6.500 policías, 750 trabajadores del SAMUR, trabajadores públicos que tendrán un nuevo convenio que les garantice la estabilidad en el empleo y a los madrileños el servicio público. Reduciremos el porcentaje de interinos y devolveremos el derecho a un horario justo, como era antes, de derecho y norma para los trabajadores y obligación de este consistorio. Por eso Madrid va a dejar de ser negocio a costa de los madrileños. Digo bien negocio. Se acabó el agosto de las empresas de mantenimiento que no mantienen con cargo al erario público. Se acabó firmar operaciones urbanísticas sin informar a los madrileños, sin transparencia, escondiendo el presunto beneficio para la ciudad o el coste para el consistorio. No se asusten. Algunos no se asusten. Habrá prosperidad para todos, pero, eso sí, empezando por los madrileños. Por eso mi lucha contra la corrupción es una decisión irrevocable. Aquí no hemos venido a hacernos ricos, sino a enriquecer la villa. Tomemos como ejemplo a Álvarez Mendizábal, a quien tanto admiro, quien murió pobre tras haber sido presidente del Gobierno, ministro de Estado y, sobre todo, alcalde de Madrid, prócer de la España progresista del siglo XIX, ejemplo de político ilustrado. Estableceré una oficina antifraude dirigida por un magistrado en excedencia que investigue las decisiones políticas de este alcalde y de sus concejales.
Un magistrado elegido a propuesta de la unanimidad del Pleno Municipal o en el disenso propuesto por la oposición. Pero el verdadero motor de Madrid es la cultura. A mi espalda, señores, señoras, les presento la primera pinacoteca del mundo. Aquí al lado pueden ver el Thyssen, el Reina Sofía y la Real Academia. Enfrente la Biblioteca Nacional, un poco más allá, terminada de construir en 1712, cuando se terminó de construir. Haré de Madrid la capital del teatro, no en vano aquí nacieron Lope, Calderón, porque los alcaldes de Madrid han sido siempre, bueno, casi siempre, ilustrados, desde el mejor orador de nuestra villa, el alcalde Franco Rodríguez, hasta los bandos de Tierno Galván. Por eso recuperaremos el Madrid de las librerías abiertas por la noche, el Madrid de los teatros, del cine, de los actores, de los autores, el Madrid que nos dejó mi buen amigo Juan Barranco. Un Madrid educado, capaz de universalizar la educación de 0 a 3 años, desde el que colmataremos de escuelas infantiles de gestión directa esta ciudad. El Madrid del deporte, créanme, frótense los ojos. Un solo ejemplo. En el Centro Deportivo Zofío, los niños a partir de las 6 de la tarde en el distrito de Usera se duchan con agua fría. Por eso soy de los convencidos que los pozos de petróleo de Madrid es la cultura y su patrimonio cultural que se malvende. El Albéniz, el Palacio de la Música, cuadros que desaparecen. ¿Cuál es mi gran proyecto para Madrid?, me preguntan diariamente. Mi gran proyecto es hacer Madrid la capital del español en el mundo. Un gran complejo del español, pulmón de las letras, el lugar soñado de los hispanistas, un foco de atracción para todos los visitantes, no solo para los casi 600 millones de hispanoparlantes. Un gran centro del español que podrá estar en Legazpi o en cualquier otro solar a los que daremos contenido. Pero al mismo tiempo creo en un Madrid moderno, un Madrid Smart City, que sepa utilizar las nuevas tecnologías para el bienestar colectivo. Semáforos que se abran al paso de las ambulancias, sensores de riego en nuestros parques, aplicaciones que parecen a veces imposibles. He hablado con la dirección de las grandes compañías tecnológicas, no por ende organicé un curso de verano en el Escorial el año pasado por esta materia. Y todas ellas, todas las grandes compañías, me han mostrado enormes posibilidades, y las pequeñas también, de hacer de Madrid el lugar más avanzado del planeta. Porque Madrid es una ciudad de emprendedores. El comercio como fuente de riqueza, el comercio como vida en las calles, el comercio como agente de vecindad, de convivencia, de renta, la industria como valor avanzado, el terciario como revulsivo de la productividad. Mis conversaciones con los grandes operadores de turismo, aquí presentes algunos, las agencias, los hoteles, las asociaciones, me han hecho llegar al convencimiento compartido de que en 2 legislaturas duplicaremos el número de visitantes a esta ciudad y aumentaremos significativamente la estancia media de cada turista. No hay tiempo que perder. Seré el alcalde del empleo. No en vano, puesto en contacto con las constructoras y con los sindicatos, voy a emprender un ambicioso plan de rehabilitación que genere 50 puestos de trabajo por cada 1.000.000 de euros invertidos. ¿Saben cuántas infraviviendas hay en Madrid? 120.000. Por eso hablo de miles de puestos de trabajo que se generarán convirtiendo estas infraviviendas en lugares mucho más dignos. Hablando de viviendas, o los fondos buitre o yo, ambos no tenemos cabida en el mismo sitio. ¿Cómo es posible que existan madrileños con problemas de hipoteca, desahucios y residencia y al menos 150.000 viviendas vacías en Madrid? Pero, sobre todo, ¿cómo es posible que los bancos retengan 40.000 viviendas vacías en una villa en la que se desahucian familias con hijos menores? Promoveré la puesta en mercado de los pisos de los bancos, de los fondos y de la Sareb. Llegaré a acuerdos con ellos. Les elevaré, si no, el IBI, o, en su defecto, aplicaré la expropiación del usufructo temporal para poner a disposición de los que más lo necesitan viviendas de renta social. Y si no es un lugar para vivir, tampoco lo es para respirar. Mueren 2.500 madrileños al año por culpa de la polución. ¿Saben ustedes que el 24 de diciembre se interrumpió la medición durante semanas de las partículas 2,5 en 4 estaciones? Las más cancerígenas, por cierto, las que más daño hacen. Crearemos parking disuasorios, transporte público sostenible y un plan de movilidad racional como en otras ciudades europeas. No es más que hacer lo que han hecho en otras ciudades avanzadas. Estamos hablando del Madrid de la movilidad. Movilidad con una empresa municipal de transportes arruinada, donde se reducen tramos, se elimina servicio y se despiden trabajadores. ¿Saben cómo llaman los vecinos de Carabanchel, por relajar el discurso, al bus que cruza Antonio Leiva? El cometa Halley, porque pasa cada 75 años.
Los trabajadores del taxi sufren una persecución inexplicable, intrusismo sin combatir, tarifas excéntricas al aeropuerto, paradas colmatadas en la salida de Atocha o en la estación sur de autobuses. Pero yo no haré la M30. Haré, en todo caso, una M30 social. Madrid exige unos servicios sociales a la altura de la emergencia que vivimos. He estado en El Gallinero, en la Cañada Real, en lugares que existen a tan solo 14 kilómetros del Hotel Ritz. Pero no hace falta ir allí, crucen de acera y verán una buena parte de los 1000 madrileños que duermen bajo las estrellas todas las noches. Necesitamos servicios sociales. Esa es la prioridad. Universales en tanto en cuanto puedan ser disfrutados por todos los madrileños, no de beneficencia solo. Lejos queda la Asociación Matritense de la Caridad, creada por el conde de Peñalver, alcalde de Madrid a caballo entre 2 siglos. Un nuevo urbanismo para una ciudad moderna. Lejos deben quedar también los barrios sin dotaciones, aquellas modificaciones del plan del 85, el propio plan del 97 o la ley del 98, monumentos, las 2 últimas, a la especulación y al interés. ¿Cuál es la edad de los madrileños? Los madrileños somos eternos, somos niños, somos jóvenes, somos mayores, niños a los que se les condena con parques inhóspitos, bancos contra los mendigos, tasas imposibles en centros deportivos, jóvenes a los que se les impide crear, inventar, soñar, emprender en la inmensidad de locales municipales cerrados. Voy a promover la creación de pequeñas compañías para los recién licenciados de la Real Escuela de Arte Dramático, por ejemplo, que hagan representaciones en las juntas de distrito y en los colegios públicos abiertos por la tarde. Y mayores, nuestros mayores, a los que voy a dedicar todas mis energías, creando centros, reformando los existentes, alentando el envejecimiento activo. Porque Madrid es un puzzle de minorías a las que se les condena a no encajar. El movimiento LGTB, cuyo orgullo será promovido desde un ayuntamiento que le dará la llave de la ciudad a aquellos que tanto han luchado por la convivencia. El Madrid de las personas con alguna discapacidad. Quiero que sepan, por cierto, que todos, absolutamente todos, tenemos alguna discapacidad. Todos. Y esta ciudad será para ellos. El Madrid de los migrantes, porque uno es madrileño desde que pisa la T4, desde que llega a Atocha, desde que pasea por primera vez por la Gran Vía. Tendrán los migrantes un lugar en mis listas, consejos de participación. Tomarán decisiones sobre el futuro de su ciudad, que no es otra que Madrid. A que tras mi relato se les ha olvidado apostar sobre quién será el válido que nos proponga Rajoy para enfrentarse a este madrileño nacido en Malasaña. ¿Volverá a tomarse mi ciudad como catapulta para ser ministro, como si acaso ser ministro fuera más importante que ser alcalde de Madrid? A Alberto Aguilera se le recuerda más como el alcalde de esta villa que como ministro de la Gobernación. Entre Madrid y el cielo, yo me quedo con Madrid. Yo formo parte de esa mayoría de madrileños que quiere un cambio tranquilo, frente a una minoría que prefiere que nada cambie y otra minoría que desea destruir las instituciones o cambiar el régimen. Yo formo parte de esa mayoría de madrileños que sueña con un cambio tranquilo. Hombre con sonrisa abre todas las puertas. Frente al tic-tac, esperando, yo soy más, como dije anoche, el pim-pam de propuestas, de soluciones, de prosperidad. Si alguien busca en mí el candidato del miedo, del odio, del enfrentamiento, que cambie de papeleta. Si alguien busca en mí el alcalde sectario y partidista, insisto, que miren a otros, porque creo que España necesita a Madrid. Y Madrid le volverá a dar a España la unidad que necesita. Nación que sobresale en la historia como la más capaz de emprender las más grandes hazañas de la humanidad. Y las peores, por cierto, cuando nos enfrentamos entre nosotros mismos. Y en medio de todo, Madrid. Madrid como proyecto, como destino, como sueño, como Ítaca. Madrid en medio de la meseta. Madrid en medio del problema. Madrid también en medio de la solución. Madrid en medio de la patria. Lo mejor de nuestras vidas está por llegar. Terminarán nuestros días habiendo cumplido nuestra misión, como madrileños y, atención, como españoles. La aventura de cambiar Madrid, de hacer de nuestra ciudad un gran viaje en el tiempo, como lo hizo, por cierto, Ruy González de Clavijo, enterrado entonces en la Capilla Mayor de San Francisco, en la que se escribió el siguiente texto. Aquí yace el honrado caballero Ruy González de Clavijo, como yo, que Dios perdone. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas preguntas. Por ejemplo, esta. Lo que ha dicho sobre las viviendas de los bancos ha sonado a una especie de expropiación o a una amenaza de subirles el IBI. ¿Cómo va a hacerlo? Yo, que no politizo las clases, le cuento a mis alumnos, porque yo también soy profesor. No soy de políticas, pero soy de económicas. Les explico a mis alumnos les explicamos a nuestros alumnos la gestión de recursos escasos para usos alternativos. Por lo tanto, no se trata de ser más o menos agresivo. No tiene ningún sentido que haya, según el INE, 250.000 viviendas vacías en Madrid, 150.000 según mi punto de vista, y que haya personas con problemas de desahucios, con problemas de renta. Por lo tanto, yo no voy a expropiar a los particulares, pero ¿qué hacen las 40.000 viviendas de bancos vacías en la ciudad? Tendrán tres alternativas. Yo creo que en la primera se van a quedar. Pues de hecho, me han llamado ya los servicios jurídicos. Un servicio jurídico. La primera es darlo y ponerlo en el mercado a través de la Sareb, pero la segunda sería darlo a la empresa municipal de vivienda y suelo. Tengo una alternativa que es de dudosa legalidad, les reconozco, que es la subida del IBI un 50%, que es lo que me permitiría la ley de haciendas locales. Pero la tercera es la aplicación de la ley del 54, a la que no creo que vayan a llegar, que es la expropiación. Atención, cuando se dice expropiación se ponen los pelos de punta a todo el mundo. Pero os hablo de la expropiación del usufructo temporal durante 4 años de las viviendas vacías. Un miembro del servicio jurídico de un gran banco me dice: nos parece fenomenal porque nos las quitas de en medio. Y eso no creo que lleguemos a ese extremo, pero desde luego yo no voy a permitir, y utilizaré todos los instrumentos legales sin hacer daño a ninguna cuenta de explotación, que haya 40.000 viviendas vacías en mi ciudad y gente pasándolo mal. César Sánchez le pregunta: si llega a la alcaldía, ¿usted promovería una reforma del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid? En ese caso, ¿con qué objetivos? Carmen Contreras, ¿no le parece que doña Ana Botella se está dando mucha prisa en dejar atadas y bien atadas 2 operaciones urbanísticas de gran magnitud, el llamado Plan Chamartín y la toma de un 20% del Atlético de Madrid por parte del grupo chino Wanda, al que puede estar moviendo más que el balón los intereses urbanísticos? Laura López, de La Sexta, le pregunta: ¿qué va a hacer con el macroproyecto de Chamartín? Bueno, el urbanismo en Madrid ha sido desarrollado fundamentalmente para beneficio de algunos, no para beneficio de los madrileños. No hablemos del Plan General del 97, comencemos hablando de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana que hicimos nosotros en el 85. Modificaciones que trajeron grandes barrios, no llamados así, como Arroyo Fresno, San Chinarro, Monte Carmelo, Las Tablas y en el sur el Pau de Vallecas. ¿Ha visto cómo me conozco la ciudad? El Pau de Vallecas, el Pau de Carabanchel. Todo eso se hizo a golpe de mucho ladrillo y casi ningún centro de salud, escuelas infantiles, institutos públicos, colegios públicos, no se hizo, centros de mayores, centros culturales, todo eso no tienen. Se equivocaron, porque me sirvió y me sirve para ejemplo. No rectificaron las modificaciones, sino que hicieron el Plan General de Ordenación Urbana del 97 también con los mismos criterios. Han dejado mucho espacio abierto y vacío en Madrid. Y lo peor, la ley del 98, donde liberalizó el suelo sin apenas planificación para aplicar solamente unos intereses. Y ustedes me dirán: ¿usted está en contra de los beneficios de los promotores? No. Yo estoy en contra de que los beneficios sean solo para los promotores. Deben ser para el colectivo, para la ciudad. Si no, para eso no hubiese aceptado ser candidato a alcalde de Madrid, hubiese aceptado ser presidente de una promotora. Por lo tanto, como alcalde de Madrid vamos a distribuir todo eso. No tanto la modificación del plan, que elaborar un plan exige muchos años, sino ordenar las cosas. Yo ya estoy hablando, de hecho me han llamado ellos y voy casi siempre en presencia, acompañado de mis sindicatos, con las empresas inmobiliarias y constructoras, y se satisfacen saber que vamos a hacer un cambio de ordenación urbana, en el futuro un plan, un cambio de ordenación urbana que sea racional. Por cierto, me llaman algunos gestores, no voy a decir nombres ni le voy a dar pistas por respeto a quien me ha llamado, de la Operación Chamartín, echándose las manos a la cabeza de por qué no hemos sido avisados contundentemente en relación a cómo han cerrado la Operación Chamartín. Pues si hay alguno aquí, que nos la cuenten. Si lo mismo estamos de acuerdo. Pero si no nos la cuentan, que pierdan toda esperanza. Lo vamos a hacer en beneficio de los madrileños y con respeto al erario público. Y si eso es así,
aceptaremos una operación Chamartín que desatasque y, sobre todo, la última apuesta que hizo nuestro gobierno socialista. Y lo haremos correctamente, pero que negociemos entre todos y planteémoslo entre todos. ¿Cómo es posible que una persona que puede ser alcalde de Madrid, no sé con qué posibilidad, si con la de las encuestas o con otras, pero, hombre, cuéntenoslo. ¿Cómo es posible que venga una persona y ponga 3.000 millones de euros encima de la mesa, como el Grupo Wanda? Si alguien pone 3.000 millones encima de la mesa, yo les diré bienvenido sea, podemos comenzar a hablar. No tiene nada que ver con la operación del Atlético de Madrid, que es un equipo magnífico, no voy a decir más, porque yo ahora tengo que decir, querido Enrique, que lo importante es que gane un equipo de Madrid. Pero lo cierto es que la operación Campamento, que es la que se estarán refiriendo, es una operación que puede ser interesante, pero cuéntenosla también. ¿Por qué lo hacen tan deprisa? Cuando lo hacen tan deprisa se cierran las puertas. Por lo tanto, para hacerlo bien, contémoslo entre todos. Pero ya no digo la oposición, el Grupo Municipal Socialista o este candidato, sino los madrileños. Hágase con transparencia. Cuando se apaga la luz es porque se va a hacer cosas que no son confesables. O sí. Pero, desde luego, en este caso no estamos hablando precisamente de sexo. Estamos hablando de otras cosas peores. Por lo tanto, como me han dicho algunos operadores de la Operación Chamartín, como me han dicho otros operadores de la Operación Campamento, bueno, operadores, personas que conocen un poco la Operación Campamento, por operadores habría solamente uno, luz y taquígrafos. Puede que estemos de acuerdo o puede que no, pero luz y taquígrafos. Carlos Aguilera le pregunta en qué puntos basaría usted un eventual apoyo al sector industrial en Madrid. Concha Aceves le pregunta, ¿cree usted que don Arturo Fernández debería dimitir como presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, afectado como está por el caso de las tarjetas Black de Bankia? Como saben muchos de los que están aquí, mis relaciones con la patronal madrileña es magnífica. Lázaro, que acaba de llegar del aeropuerto y me escribía esta mañana a primera hora, presidente de la CEIM. Yo creo que, como soy respetuoso con las instituciones y creo que es muy importante, creo que desde las instituciones se debe honrar a las instituciones. Y, por supuesto, pienso que Arturo Fernández debiera dejar la Cámara de Comercio de Madrid, sin lugar a dudas. No digo más porque no me gusta criticar a nadie, pero yo sí creo que cuando uno está en los procesos en los que está, debería dejar la Cámara de Comercio de Madrid. Al mismo tiempo, en relación al sector industrial, por supuesto, lo he hablado precisamente con Juan Pablo Lázaro muchas veces. El sector industrial es fundamental. Tomás Gómez, próximo presidente de la Comunidad de Madrid, tendrá y tiene un gran reto, y el otro día estuvo visitando Villaverde, la zona de un polígono inmenso en Villaverde, que podemos utilizar para poder promover suelo industrial y, desde luego, valor añadido industrial, pero tecnológico avanzado, como se ha hecho en otras ciudades europeas. Madrid, como región, es la segunda región industrial de España. Los industriales madrileños tienen problemas en la región con suelos inhóspitos, con suelos sin reformar. La Dirección General de Industria apenas tiene dinero para promover la industria. No hay promoción industrial en Madrid y, desde luego, la decadencia industrial en Madrid, a pesar de seguir siendo la segunda región industrial, parte de la no existencia de política industrial. Esta ciudad promoverá suelo industrial, junto con el presidente de la Comunidad Autónoma, entre otras razones, para promover valor añadido para la ciudad. Fernando Campano le pregunta, ¿en qué fundará usted su programa económico para aumentar el diferencial de nuestra ciudad sobre las demás capitales autonómicas del Estado? Con las demás capitales autonómicas del Estado. Es que Madrid no es solo una capital autonómica, Madrid es una de las principales capitales de Europa. Y con todos mis respetos al resto de las capitales del Estado, yo le decía a un gran político catalán el otro día, de Barcelona, le decía, Madrid tiene que copiar muchas cosas al Ayuntamiento de Barcelona, pero Barcelona jamás podrá copiar a Madrid, como es. Desde luego, nosotros tenemos que copiar de Barcelona, por ejemplo, la racionalidad en la gestión del erario público, la gestión de muchas cosas. Pero Madrid es un proyecto autónomo y, desde luego, un proyecto por encima de otras capitales autonómicas. En cualquier caso, nosotros tenemos que ordenar las cuentas públicas, tenemos que bajar la presión fiscal, tenemos que desarrollar un proyecto social y, desde luego, tenemos que utilizar la cultura como motor económico.
Con todos mis respetos al resto de las capitales autonómicas, Madrid se compara con París, donde más del 10% del PIB de París es cultura, querido ministro. Se compara con Londres, donde más del 10% del PIB de Londres es cultura. Aquí no llegamos entre el 2 y el 4% es cultura. Qué pena, ¿no? Qué pena teniendo la primera pinacoteca del mundo, teniendo a los mejores directores de cine, como Antonio del Real aquí presente, y actores de reconocido prestigio. Qué pena, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque lo tapamos como si fueran alcantarillas. Lo que tenemos que hacer es promover la cultura. No es nuestro único motor, pero es nuestro principal motor económico. La cantidad de licenciados en la Real Escuela de Arte Dramático, la cantidad de actores y actrices, por cierto, muchos de ellos lo están pasando mal. ¿Podemos utilizar las juntas de distrito para poder promover la cultura y hacer representaciones teatrales? ¿Podemos promover el cine en Madrid? ¿Podemos promover a nuestros actores? Aquí está la Real Escuela de Arte Dramático. Aquí tenemos a nuestros grandes actores. Yo me reúno con ellos constantemente, a veces, ¿verdad?, en mi casa. Y con una botella de vino, bueno, Antonio, o con dos, discutimos... La tercera la pongo yo. ¿Eh? La tercera la pongo yo. La tercera la pones tú ya. Alguna vez la has puesto en mi casa. Lloramos la situación de la cultura en nuestro país, pero es que Madrid es responsable de eso. ¿Cómo es posible, como he dicho antes, que se conviertan grandes locales de cultura en grandes almacenes, con todos mis respetos a los grandes almacenes? El caso del Albéniz, el caso del Palacio de la Música. ¿Cómo es posible? El Madrid de los teatros. Mucha gente del teatro, algunos de derechas, no voy a citar nombres, me han dicho, te voy a votar porque has entendido que la cultura... Es que no es cuestión de ser de izquierdas o de derechas. Limpiar Madrid es de izquierdas o de derechas, lo he dicho muchas veces, es de gente limpia. Promover la cultura es de izquierdas o de derechas, es de gente inteligente. Y sobre todo, como le explico a mis alumnos, si el valor añadido que tenemos tapado es la cultura, la industria también, Juan Pablo, pero la cultura, vamos a promover la cultura para levantar esta ciudad. Es nuestro principal motor. Por eso duplicaremos el número de visitantes turísticos en Madrid. Y por eso yo tengo mucha fe en nuestra historia. Y por eso he empezado hablando de nuestra historia. Porque tenemos muchas posibilidades. Yo cuando le cuento esto a algunos periodistas, me miran así y me dicen, ¿capital de un imperio? Sí, capital de un imperio, el más vasto, con B y con V también, de la historia. Pero de ese imperio hemos heredado el Palacio Real, la primera pinacoteca del mundo, una de las primeras bibliotecas nacionales del mundo. Todo esto es cultura. Lo he hablado con mi buen amigo, el exministro de Cultura, y desde luego César Antonio Molina, y desde luego vamos a promoverlo, y sabemos los dos, saben ustedes que lo vamos a hacer. Porque este Madrid no es que esté decadente, es que tiene grandes posibilidades, grandes posibilidades. Y como tiene grandes posibilidades, este alcalde no va a ser el primero que abra la ventanilla para esas grandes posibilidades, sino que yo solo no podré. 20 concejales o 17 no podrán. 29.000 funcionarios públicos no podrán. Podremos todos los madrileños si nos damos cuenta que la cultura es uno de los principales motores de nuestra ciudad y que la convertiremos, como lo fue Berlín, termino en la respuesta a esta pregunta que tanto me gusta, como lo fue Berlín. ¿Quién iba a pensar que Berlín iba a ser una capital cultural de Europa? ¿Quién lo iba a pensar? Que es una ciudad, comparada con Madrid, más pequeña, que tenía una deuda de 3.000 millones de euros, ¿quién los pillara? Tenía una deuda de 3.000 millones de euros, claro, nunca tuvo un alcalde como Ruiz Gallardón. Entonces, 3.000 millones de euros de deuda, llegó un alcalde, socialdemócrata, por cierto, levantó la ciudad, ordenó más o menos las cuentas públicas y a través de la cultura la convirtió en una de las capitales de la cultura, del cine, del teatro, de las exposiciones de Europa. ¿Es que somos menos los madrileños que los berlineses? ¿Somos menos que los parisinos? No sé si somos más o si somos mejores, pero tenemos las mismas posibilidades o más posibilidades. Álvaro Bondía le pregunta, usted acaba de reunirse con el nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro. ¿No se arriesga a que se aprecie un giro al centro-derecha cuando realmente las amenazas a su electorado, al electorado socialista, vienen de la izquierda? ¿O precisamente eso es lo que usted pretende? Le sigue diciendo, como no es probable que usted acudiera a él, al arzobispo, para confesarse, ¿de qué habló con don Carlos? ¿Hay buena química entre ustedes? ¿Le dio el arzobispo alguna buena idea para incorporar a su programa? Y ya en este bloque, Luis Antonio Díaz le pregunta, ¿qué haría usted con los pobres de Madrid? Para los pobres de Madrid.
bajar la contribución y las tasas según la renta de las familias. ¿Qué otras cosas más? Bueno, en primer lugar, en relación con la Iglesia, yo me reuní con el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Por cierto, saludo al padre Ángel, con el que también me reúno, y no dice lo mismo. Y me reúno cada mes o cada semana, al que tanto quiero. Pero con don Carlos me reuní el viernes pasado. Veo que corréis con esto. Pensar que por reunirme con el arzobispo don Carlos Osoro es un giro a la centro-derecha es primero pensar que el arzobispo de Madrid nuevo, don Carlos Osoro, es de centro-derecha, que ya es bastante pensar. Si no, que le pregunten a Rouco. Por lo tanto, Carlos Osoro no es de centro-derecha. Carlos Osoro es arzobispo de Madrid y yo tengo, primero, la obligación absoluta de reunirme con el arzobispo de Madrid. Y así me reuní. Y, por supuesto, además de darme sus bendiciones, hablamos de mucho. Hablamos de urbanismo, de problemas de la Iglesia, de problemas fiscales, de todo lo que tiene que hablar un alcalde. Y yo encontré en él, sobre todo, en 5 minutos, les recomiendo que hablen con él a un amigo. No les voy a decir si me confesó o no me confesó, pero me encontré a un amigo. Y desde luego le ofrecí la colaboración, el uno al otro y el otro al uno, para levantar este ayuntamiento. Por cierto, siguiendo la doctrina, querido Juan Barranco, de Enrique Tierno Galván, quien después de que fuera elegido alcalde de Madrid, prometido el cargo el 19 de abril de 1979, siendo concejal de Hacienda, don Joaquín Leguina, aquí presente, lo primero que hizo fue: tenemos que tener buenas relaciones con la Iglesia, a pesar de ciertos disensos. Y nombró a alguien el delegado del Ayuntamiento para las relaciones institucionales, es decir, con la Iglesia, que fue Manuel Ortuño, quien fue después concejal con Juan Barranco del Ayuntamiento de Madrid, concejal de Turismo. Y Manuel Ortuño era el encargado de abrir los pomos de aquella iglesia para la entrada de los socialistas a poder hablar con los arzobispos, incluso con el cardenal, con el que también voy a hablar. Por si alguien se ha escandalizado de que voy a hablar con el arzobispo, que sepan que he quedado también con el cardenal. Ay, me falta una pregunta. Los pobres. Bien, vamos a ver. 1 de cada 3 madrileños está bajo el umbral de la pobreza. No solamente se trata, yo ya he propuesto, y Tomás Gómez también, millones de euros para luchar contra la pobreza energética, la apertura de más albergues, y desde luego ya no es una cuestión de albergues, que están magníficamente muchos de ellos, sino de pisos tutelados para ellos. Eso es una prioridad absoluta. Alguien, un experto, comillas, me ha dicho: eso no da muchos votos. Es que yo no busco votos. Es que lo que se pierden, cuando se pierden votos, es cuando pierdes los valores. Y mis valores son los que menos tienen. No lo digo para convencerles a ustedes. Ustedes no son los que menos tienen. Probablemente no sean los que menos tienen. Podrán pasar apuros, por supuesto, pero no son los que menos tienen. Pero yo me voy a dedicar a ellos. Tengo amigos que están ahí, ¿eh? Todos tenemos amigos que están ahí. El paro les lleva a la exclusión social y la exclusión social a la miseria. Y no hace falta, como he dicho antes, ir a la Cañada Real, donde hemos visto a niños descalzos jugando, que no lo parecen porque están a veces alegres. Hemos ido al Gallinero hace poco con Nacho Benito, el secretario general de Villa de Vallecas, y fuimos al Gallinero. La Iglesia está haciendo una gran labor ahí, pero yo defiendo no la caridad, sino la universalización. Yo no voy a permitir que eso ocurra en el mundo, pero como el mundo me pilla muy grande, no lo voy a permitir que se haga en Madrid. Por eso, la M30 que voy a hacer va a ser una M30 social, que va a centrar completamente mi discurso y mi labor política. En eso yo creo que nadie va a estar en desacuerdo. Yo espero que todos los grupos políticos lo voten para hacernos alcaldes y, por supuesto, para desarrollar eso como primera medida inmediata. Me decía Antonio Costa, el alcalde con el que has estado hace poco, por cierto, el alcalde de Lisboa y próximo presidente, según las encuestas, perdone que hable tanto de las encuestas, porque hay algunos que hacen 4 encuestas diarias, otros hacen 4 fechorías diarias. Yo hago 4 actos diarios. Me decía Antonio Costa, dice: vete con la gente que más lo necesita. De hecho, puso su ayuntamiento, el despacho, te lo ha contado, en el barrio más humilde. A mí me pareció excesivo. Me llegó a decir, querida Karma, me dice: vino Maragall y me dijo: yo, siendo alcalde de Barcelona, ponía mi despacho en cada uno de los distritos distintos de Barcelona, y a mí me pareció excesivo, me dijo. Pero él se fue con la gente más humilde. Lo que le pasa a un madrileño, le pasa al alcalde. Si nosotros tenemos esa convicción de lo que le pasa a un madrileño, le pasa al alcalde, lo que le pasa a los trabajadores, lo que le pasa a la gente de la cultura, lo que le pasa a los más necesitados,
lo que le pase a los desahuciados. Si tenemos esa convicción, entonces seremos buenos alcaldes. Yo no quiero ganar solo en el 2015, yo quiero ganar por mayoría absoluta en el 2019, para lo cual hay que hacer bien las cosas durante 4 años. Se ha referido usted a la visita al gallinero. Diego Colinas dice, usted visitó recientemente los poblados chabolistas de la Cañada Real, una zona en la que tienen competencias varias entidades, pero sobre todo el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué haría para restituir la dignidad y el orden e implantar unos mínimos de subsistencia a tantas familias? ¿Debería la Policía Municipal actuar de forma más contundente contra las mafias y la droga? Bueno, frente a la miseria, servicios sociales. Lo primero, frente a la miseria, cultura y servicios sociales. Estando allí, porque metas a la Policía Municipal. Primero, la Policía Municipal está para el cumplimiento de las ordenanzas. El desorden de la Policía Municipal no se lo pueden ustedes imaginar. ¿Se imaginan ustedes? Voy a desvelar algo, obviamente sin decir nombres. Hay una foto que sale a su espalda, que están conmigo en un medio. A un policía municipal casi llorando. Pues yo lo he tenido frente a mí. Lo he tenido porque estaba sufriendo el desorden de los directivos que les mandan, la gestión que les manda a los policías municipales, que es lo peor que está ocurriendo en esta ciudad. 6.300 policías municipales cuyos gestores no saben ordenarles. No tienen chalecos, algunos todavía, aunque ya los están quitando, van con revólver, algunos van con revólver todavía, y una desmoralización profunda. Bueno, agravada, bueno, no sigo, agravada por algún responsable político que no le ha tenido el mínimo respeto que se tiene a un funcionario público. Por mucho que a ustedes les desagraden que un policía municipal les regañe o les ponga una multa. Por cierto, multas y no, también desubicadas en Madrid. Mis alumnos, o un mileurista, pagan 90 euros por una multa por aparcar en verde, que me decía una persona, de un concejal de otro ayuntamiento europeo, me decía 90 euros por saltarse un semáforo en rojo. Y dice, no, 90 euros por aparcar en verde. Un mileurista. Todo esto hay que ubicarlo. No lo digo como promesa porque podía quedar un poco demagógico, pero cada vez que me lo preguntan lo digo. Vamos a revisar las multas. No pueden ser tan agresivas, porque no se mejora la movilidad por eso. Pero digo bien, la Policía Municipal. La Policía Municipal está para el cumplimiento de las ordenanzas. Hay que despolitizar a la Policía Municipal. Tenemos funcionarios suficientes para poder dirigir la Policía Municipal. Y no los asesores, los muchos cargos de designación política porque son parientes o simplemente de un partido político. Necesita profesionalización. La jerarquía de la Policía Municipal no es una pirámide, es ya casi un botijo, que es lo que llaman ellos la red 6.000, porque cobran 6.000 euros cargos de designación política que ordenan a la Policía Municipal. Créanme que están profundamente desmoralizados. Y como están desmoralizados, yo no les voy a lanzar a la Policía Municipal contra las personas más humildes. A ellos les mandaré los servicios sociales. Pero aquel que delinca en esta ciudad tendrá enfrente a la Policía Municipal para cumplir las ordenanzas y un convenio que existe con el Cuerpo Nacional de Policía. Pero eso ya no es competencia mía, eso será competencia tuya. No es que te haga ministro de Interior, que te voy a ser presidente de gobierno. Yo te lo agradezco. Claudia Valencia le pregunta qué le parece el caso suscitado en torno al señor Monedero. ¿Cree usted que el profesor debería dimitir por hacer tretas para pagar menos impuestos? Es decir, hacer lo que él denunció hace tiempo que hicieran otros políticos bajo sospecha. ¿Debería dimitir el señor Monedero o debería la dirección de Podemos pedírselo para restablecer una mínima confianza? ¿Cree usted que el señor Monedero recaudaba fondos para Podemos, como ha dado a entender su compañero de partido y portavoz socialista en el Congreso, señor Hernando? Bueno, vamos a ver. Me da igual que sea el señor Monedero, Agamenón, su porquero, me da igual. Hay que cumplir el artículo 16 de la Ley General Tributaria. Si no, yo durante una pequeña parte de mi vida di clase de Hacienda Pública o de Sistema Fiscal, muy poca parte, ¿eh? Y no le puedo explicar a mis alumnos la Ley General Tributaria y que no se cumpla el artículo 16. Otra cosa es hacer una complementaria. Muchos habéis hecho una complementaria, que es un acto de honradez. Hago una complementaria o hacen una complementaria porque se han equivocado. Bueno, es un acto voluntario. Y otra cosa es que se haga una complementaria después de que han descubierto lo que te ha pasado. Eso es otra cosa. Por lo tanto, me da igual sea quien sea, no voy a decir, no voy a poner como excepción a nadie, pero hay que cumplir el artículo 16 de la Ley General Tributaria.
y la infracción correspondiente que está en el artículo 191 de la Ley General Tributaria. Por lo tanto, eso vale para todos los españoles. Lo que pasa que, como dice Pedro Sánchez, hay que ir 3 pasos por delante de la legalidad, como has dicho ahora. Ir 3 pasos por delante de la legalidad es que tú tienes que cumplir tus obligaciones tributarias más que nadie como responsable público. Si te has equivocado, haces una complementaria, no pasa nada. Si te has equivocado o tienes una divergencia con Hacienda y recibes una paralela, no pasa nada. Pero si has hecho ocultación o has utilizado un instrumento financiero, entonces sí pasa. ¿O es que la ley, el artículo 16, pone una disposición adicional que dice el artículo 16 se aplica solo para este tipo de personas, pero para estas no? Y mire, yo soy republicano. ¿Eso qué significa? Me lo preguntaba un periodista cuando me entrevistó y me dicen, ¿es usted republicano? Y dije, sí. Tengo más familia en París que en Madrid. Y me dice, ¿de la Primera o la Segunda República? Dije, de la francesa. ¿Y por qué de la Quinta República Francesa? Porque creo en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los franceses y de todos los españoles, de mi familia francesa, de todos los españoles, ante la ley. Se llame Mariano Rajoy, se llame Luis Bárcenas, se llame Antonio Miguel Carmona, se llame Juan Carlos Monedero, se llame como se llame. El artículo 16 de la Ley General Tributaria, creo recordar es el 16, y el 191 se debe aplicar a todo el mundo por igual. ¿Cree usted que Podemos se financia con dinero de Allende los Mares? Allende los Mares del Atlántico. Claro. No tengo la menor idea. Yo no necesito criticar o decir lo que pienso frente a ningún adversario porque vamos a ganar las elecciones sin necesidad de meternos con nadie. Usted se ha referido en su intervención a la corrupción. Sí. El Confidencial ha publicado esta mañana la siguiente noticia. Operación Edu. La UDEP detiene a otros 90 políticos y empresarios en 3 provincias andaluzas. ¿Usted cree que el tema de la corrupción y el Y tú más van a marcar la campaña electoral? Pues entonces, las sí. campañas electorales. Si hablamos del Y tú más, hablo del PSOE solo, si quieren. Si el corrupto fuera del PP, yo le llevaría al juzgado. Si el corrupto fuera del PSOE, le llevaría al juzgado y le empujaría al pilón, por decirlo de forma... A mí quien más daño me hace es cuando los corruptos son del PSOE. Quien más daño me hace. Si el corrupto es del PP, tampoco me beneficia que el corrupto sea del PP, pero el que más daño me hace es si hay un corrupto del PSOE. Por cierto, la corrupción es como pues, una enfermedad, como la gripe. El problema no es la corrupción. La corrupción existe desde Adán y Eva. La corrupción existe desde el tiempo inmemorial. El problema es la impunidad. El problema es como si yo saliera a defender a un compañero sospechoso de corrupción porque es mi compañero. Eso no lo haré nunca. El problema es la impunidad. El problema es cuando alguien sale y manda SMS y dice aguantas, o algo así, aguanta, estoy contigo, todo se solucionará. El problema es la filmoteca cuando salen defendiendo a Bárcenas todos y cada uno de ellos. Yo no defenderé a ningún corrupto, y menos del PSOE, entre otras razones porque es el que más daño me hace. Y por cierto, nunca nadie que no haya hecho pan tiene las manos manchadas de harina. Dice, no, nosotros no hemos robado nunca. Pues, si no has gobernado, pues evidentemente, si has gobernado, si has hecho pan, te puedes manchar las manos de harina o puedes tener a alguien que haya incurrido en corrupción. Pero lo que hay que hacer es perseguirlo. Por eso propongo la Oficina Antifraude. Que, por cierto, algunos me lo critican diciendo, ¿para eso está el Interventor General del Ayuntamiento? No. El Interventor General del Ayuntamiento está por una cosa. La Oficina Antifraude, que existe ya en otras administraciones, sirve para investigar lo que hace las decisiones políticas del alcalde hasta el último concejal. Yo no tengo nada que ocultar. Me han criticado cuando he dicho, y si no se ponen de acuerdo, que lo proponga la oposición, lo acabo de decir. Pero es que yo no tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar. Por lo tanto, y mis concejales tampoco. Por lo tanto, aquel concejal que, como decía querido Juan Barranco, Enrique Tierno, tenemos que tener los bolsillos de cristal. Pero no basta con ello, hay que luchar frente a la corrupción, si no formas parte de ella. Y a quien más atenta la corrupción, contra a quien más daño hace la corrupción, es a la clase trabajadora. Porque a la clase trabajadora tenemos que declarar el IRPF, que no es el impuesto de la renta de personas físicas, es el impuesto sobre los salarios. Y por lo tanto, como impuesto sobre los salarios, nos presionan cada vez más por culpa de que hay algunos que se llevan el dinero, algunos que hacen evasión fiscal. Otros hacen elusión fiscal. España limita al norte con un paraíso fiscal y al sur con otro paraíso fiscal. Por eso el esfuerzo fiscal que hacemos los españoles es mayor que la media.
Podemos tener la presión fiscal por debajo, pero el esfuerzo fiscal es mayor porque no se cumple ya no el principio de suficiencia, sino el principio de equidad. Aquí no pagan los que más tienen. Y si no, que se lo pregunten a Falciani, o que se lo pregunten a otros, o vamos a Andorra, o vamos a Gibraltar. Ya sé que es un problema de política exterior. ¿Usted hubiera fichado a Falciani como asesor? Lo que ha hecho Podemos. Yo en temas fiscales y en temas económicos a quien hubiese fichado es a Manolo de la Rocha, que es el secretario de Economía del Federal. Yo cojo gente experta, ¿no? En economía. Si es para arreglarme el ordenador, sí, para Falciani. Es informático. Sara Medialdea, del diario ABC, le pregunta con cuántos concejales del actual grupo municipal le gustaría contar en su equipo, qué porcentaje de renovación habrá en su lista. Luis Delgado dice, en este mismo foro, en febrero de 2004, el que entonces era candidato a la presidencia del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, felizmente con nosotros hoy, presentó su gobierno en la sombra. ¿Cuál será el suyo? ¿Lo tiene ya pensado? ¿Quién será el segundo o la segunda de la lista? ¿Una mujer? Bueno, del grupo municipal actual contaré con todos. ¿En dónde? Pues eso en nuestro caso, como no tenemos proyectos individuales, lo decide el partido. Es verdad que yo tengo algún peso en el partido y yo me cuesta tan poco además ponerme de acuerdo siempre con Tomás Gómez o con Pedro Sánchez. Por lo tanto, no tengo, pero eso sí, contaré con todos. ¿En qué sitio? Pues eso es lo que habrá que decidir y lo decidiré con mi amigo Tomás Gómez y con nuestra jefa, Maru Menéndez, que es la secretaria de organización, pero siempre poniendo evidentemente a los mejores. Pondremos a los mejores. Nosotros tenemos mucha solvencia, no yo, pero veo concejalas, concejales. Ruth Porta ha hecho una magnífica intervención con respecto a la empresa municipal de transportes. Muchas personas, Rafa Simancas, tenemos gente muy solvente. Hay que poner a los mejores. No es que te vaya a poner de concejal, Rafa, sí, pero... Se lo iba a preguntar yo. Pero ojalá, porque hace una magnífica labor como diputado nacional. Tenemos gente muy solvente y vamos a poner a los mejores. ¿Habrá sorpresas? Sin duda. Les voy a dar una primicia. La número 2 será mujer. ¿El nombre por qué letra empieza? ¿Por qué letra empieza, Tomás? Bueno, Anaí Gracia, del Confidencial, dice: la alcaldesa de Madrid es una de las mejor pagadas de España, gana unos 100.000 euros. ¿Se bajará el sueldo si usted gana la alcaldía de Madrid? Anaí, que es una magnífica periodista, para empezar, no sé cuál es el sueldo de la alcaldesa. Yo sí creo que los sueldos públicos tienen que estar... O sea, ¿cree usted que gana más de lo que parece? Es que no sé cuánto gana. Desde luego... Pues infórmese, hombre. No sé cuánto gana. Es que no me interesa lo que vea. Yo no estoy aquí para ganar dinero. De hecho, si estuviéramos aquí para ganar dinero, pues evidentemente no sabía que ganaba 100.000 euros. Ya me informarán los concejales cuáles serán nuestros emolumentos. Desde luego me puede parecer excesivo, sí. Pero tengo que decir una cosa. Yo creo que la cuestión es lo que se hace. No escucharán de mi boca ninguna palabra en contra de la alcaldesa Ana Botella. Creo, además, que muchas críticas que ha recibido tienen un corte machista. Por lo tanto, otra cosa es mi opinión sobre su gestión, que todos conocen. Creo, además, que ha tenido una herencia muy negativa, no ha tenido concejales con gran pericia y, desde luego, su gestión ha sido nefasta. Pero no escucharán una crítica ni a sus emolumentos, ni a su persona, ni por un motivo. Porque Ana Botella no es solo Ana Botella. Ana Botella es la alcaldesa de Madrid y merece un respeto por parte de todos. Muchas veces nosotros, que nos hemos calentado en nuestras intervenciones públicas en relación a la alcaldesa y determinadas mofas que forman parte, obviamente, del sentir español, pero no en mi boca. Bueno, sí, ya estamos terminando. Estoy un poco aburrido yo, ¿no? José Manuel González Huesa, de Serrimedia, dice:
¿Le favorece o teme que Esperanza Aguirre sea la candidata del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid? Luis del Riego dice: parece que Esperanza Aguirre e Ignacio González creen que juntos, como en Ticket, valen más para el electorado y que ella tira de él. ¿Se ve usted haciendo sinergias, compartiendo cartel, formando pareja con Tomás Gómez, que sale peor en las encuestas que usted? A ver, lo que me parece lamentable es, como he dicho antes, que Rajoy no haya nombrado delegado de Mariano Rajoy en Madrid. Me parece lamentable. Me parece lamentable también que Esperanza Aguirre, que también tiene todos mis respetos, se humille para poder ser candidata. No me parece bien. Me parece mal también que al presidente del Gobierno se le intente torcer el brazo. Me parece mal. Me parece que los madrileños lo que necesitan es una solución. ¿Cuál es la idea de Ignacio González o de, bueno, Ignacio González ya lo sabemos, de Esperanza Aguirre sobre Madrid, sobre el futuro de Madrid, sobre los 40.000 viviendas vacías de los bancos, sobre las multas, sobre el IBI, que han multiplicado por 3, equipo de su propia presidencia en Madrid? El vino nuevo sale mal en odres viejos. No se trata de mirar al pasado, y si me ponen a Esperanza Aguirre, yo encantado. Yo saben que es mi predilecta, porque sería enfrentar el futuro con el pasado. Y nos pasaríamos la campaña hablando de Gürtel, de Púnica. No es bueno para los madrileños eso. Por lo tanto, Ignacio González, ya saben cuál es mi opinión sobre él. Todos los jueves la escuchan a Tomás Gómez o me escuchan a mí. Tomás Gómez es un magnífico candidato y va a ser un magnífico presidente. Tomás Gómez ha sido el único senador que ha dimitido por dar ejemplo para defender la sanidad pública en Madrid. Tomás Gómez ha parado, junto con los profesionales sanitarios primero, la privatización de la sanidad pública en Madrid. Tomás Gómez, no digo esto porque sea mi amigo, Tomás Gómez es una persona muy honrada. Tomás Gómez además es un ejemplo, y es un ejemplo para todos y para todas. Por eso Tomás Gómez va a ser reconocido por los madrileños. Por eso, el ticket del que hablan, bueno, han hablado del ticket, van a comparar el ticket Esperanza Aguirre, Ignacio González con el ticket Tomás Gómez Antonio de Carmona. Yo no puedo entrar en ese debate, yo soy del Atleti. Bueno, finalmente lo dijo Bruno García Gallo, del País. Habré perdido algunos votos. Mi amigo Carlos Herrera dice, cada vez que dices que eres del Atleti pierdes votos. No sé. También juega el Real Madrid y los prejuveniles. Bruno García Gallo, del País, le pregunta qué le parece la investigación judicial sobre los sobrecostes del tranvía de Parla y si pone usted la mano en el fuego por Tomás Gómez. Pues Bruno, que es uno de los periodistas que más saben de Madrid, y no quiero ofender a los otros, pero uno de los que más, junto con Constantino Mediavilla y otros, del que aprendo, por cierto, cada vez que me hace una entrevista aprendo cosas nuevas sobre Madrid. Tengo que decir que los sobrecostes, si se investigan, que se investiguen cuando han duplicado el presupuesto en la M30, en Parla, en donde sea, que se investiguen. Como sé perfectamente que el tranvía de Parla tiene un responsable político, que es, y el sobrecoste, la Comunidad de Madrid, que es lo que todavía no se han enterado algunos, como es la Comunidad de Madrid la responsable, que se investigue. Esto de poner la mano en el fuego se ha puesto de moda, ¿no? Se ha puesto de moda decir que no se pone la mano en el fuego. Yo pongo la mano en el fuego, no voy a decir por todos, porque no tengo tiempo. Yo pongo la mano en el fuego por Pedro Sánchez. Yo pongo la mano en el fuego por Cándido Méndez. Yo pongo la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero, por supuesto, por Carme Chacón. Yo pongo la mano en el fuego por mis compañeros que acabo de citar, por Rafa Simancas. Y por supuesto, lo he dicho, esta es, atención, premio, la vez 123 que lo digo. Pongo la mano en el fuego por Tomás Gómez. No una, las dos. Bueno, vamos a terminar ya con una pequeña agrupación de preguntas. Fernando Jáuregui, de diariocrítico.com, le pregunta a usted si debe ser alcalde el más votado. Javier González dice, ¿el gobierno del Ayuntamiento de Madrid será pluripartidista o será suficiente el arte de la gestión de la geometría
variable. Israel García Juez, de Promecal, dice: si quedan ustedes segunda o tercera fuerza política, pactarán con Podemos para arrebatar la alcaldía al PP. Y dice Israel: ya sé que quiere ganar usted, digo si no lo hacen. ¿La primera cuál era? La pregunta primera de Fernando Jáuregui era: ¿debe ser alcalde el candidato más votado? Nosotros en la izquierda tenemos un problema, bueno, algunos tienen más que un problema, algunos no tienen ni candidato. Es decir, tenemos un problema que es la división de la izquierda. Si no, nunca hubiese sido alcalde de Madrid Tierno Galván, a quien votó la izquierda en Madrid. Por supuesto. Por lo tanto, yo no opino que debe ser el alcalde más votado. Si el alcalde más votado no es más democrático, si la suma de la izquierda, por ejemplo, o la suma de la derecha, son muchos más en un determinado municipio. O vamos a acabar con el juego parlamentario o el juego de los plenos, en el mejor de los sentidos, que son los acuerdos políticos, por supuesto. Si todo el mundo, menos un grupo, está de acuerdo, por ejemplo, en aumentar un 20%, un 5%, o bajar el IBI, ¿por qué no lo vamos a desarrollar? Pues lo pondremos encima de la mesa. No es un debate solo de personas. He quedado el primero, solo he sacado el 25%, pero he quedado el primero. Tengo en contra el 75%, pero he quedado el primero. Bueno, estoy exagerando, pero esto se ha dado. Lo que debemos poner encima de la mesa es un debate de ideas, sobre todo en los ayuntamientos. Nosotros, los socialistas, somos municipalistas y, por supuesto, creemos en las ideas. Y, por lo tanto, yo pondré mi programa encima de la mesa y, como bien sabe tanto todos los que me han preguntado, yo pondré el programa encima de la mesa y quien me lo quiera votar, que me lo vote, y quien no me lo quiera votar, que no me lo vote, con V. ¿Eso qué quiere decir? Que pondré encima de la mesa propuestas, incluso el ser alcalde o no ser alcalde. Yo no voy a dejar entrar en el Ayuntamiento de Madrid ninguna ocurrencia. La deuda del Ayuntamiento de Madrid se va a devolver y se va a gestionar correctamente. Solo a Forrest Gump se le ocurriría impagar la deuda cuando los tipos de interés están casi al 0%. Por lo tanto, y además está auditada. Pero si hay que investigar más, que se investigue más. Pero al mismo tiempo tampoco introduciré la gestión anterior. ¿Será Tania Sánchez? Usted dice que hay un partido que no tiene candidato y una candidata que no tiene partido. Exacto. ¿Será Podemos, el de Tania Sánchez, o algo parecido? No sé, Podemos no, más o menos. Podemos no se presenta en el Ganemos, Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pero primero tendremos que saber si son Podemos, Ganemos, Perdemos. Es decir, tendremos que saber quiénes son. Fíjense, estamos hablando, hemos llegado en la política española a un punto en el que hablamos de partidos sin programa, de partidos sin candidato, que entran en las encuestas, de partidos sin candidato, de partidos sin proyectos y de personas sin partido. Entonces, yo quiero ser alcalde de Madrid. No quiero ser un brujo que pueda desvelar cuáles son el futuro. Pero, desde luego, lo que hay que hacer es un debate de ideas. Yo, sinceramente, y no lo digo en broma, lamento muchísimo que a 102 o 103 días de las elecciones municipales haya este escenario. Desde luego, yo espero que Mariano Rajoy me ponga candidato o candidata antes del 24 de mayo. El lunes se lo pone, ya verán. Bueno, llevamos diciendo que el lunes lo pone varios lunes. Es decir, En nombre de las empresas que hacen posible este Fórum Europa, don Manuel Arias va a despedir el acto. Gracias, José Luis. En nombre de Red Eléctrica de España, de Asisa y agradecemos su tiempo asistiendo a este desayuno, y al señor Carmona, en nombre de todos los madrileños de nacimiento y los que lo somos desde que pisamos no la T4, sino la estación de Autores en Conde Casal, pues le agradecemos mucho las palabras que ha dicho sobre esta ciudad. Madrid se lo merece y que tenga buen vuelo en las elecciones. Muchas gracias.